Gracias damos a Dios de nuevo en este día precioso, domingo, en el cual podemos enviar un saludo cordial y un fuerte saludo y abrazo a todos los que nos puedan ver a través de la internet. Deseamos que esta palabra que vamos a culminar hoy, en esta serie en la cual hemos predicado y enseñado con todo nuestro corazón sobre el justo juicio de Dios y su grande misericordia, sea de impacto y pueda transformar tu mente y tu corazón. Donde quiera que estés, declaremos que la gracia y la paz del Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu de Dios esté con ustedes en cualquier parte del mundo, en esta ciudad, en este estado, en este gran país de los Estados Unidos de Norteamérica, en Centro, Suramérica, en el Caribe, en Europa, donde quiera que tú nos puedas sintonizar o ver. Declaramos que esta palabra sea de edificación para tu vida. Y la Iglesia de Cristo reunida en este lugar envía un fuerte aplauso y un saludo a todos los que nos puedan ver. Si estás enfermo, si estás en el hospital, donde quiera que estés, declaramos una palabra de sanidad y de liberación para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Aleluya. Muy bien, mis amados, estamos hablando acerca de la grandeza y maravillosa obra de lo que Dios comienza a hacer cuando algunas veces nosotros creemos que nos podemos escapar de Dios. Comenzamos esta parte, esta serie, declarando que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas 6:7. Y hemos comenzado a ver el ejemplo y la experiencia bastante dura que tuvo el rey David en una etapa de su vida en la cual él se vio de una manera afectada porque él cometió un grave error. Y es que él cometió adulterio y llevó incluso a cometer asesinato con el esposo de la mujer que él mandó a llamar y que la hizo suya no siendo su esposa. David cometió un grave error y voy resumiendo esto porque quiero comenzar en el Salmo 32, algunos versículos por ahí, dando a entender de que David verdaderamente no debió hacer eso, pero lo hizo porque, como hemos dicho, resumiendo, el pecado te puede dar una ceguera espiritual. El pecado puede endurecer tu corazón y el pecado puede entenebrecer tus razonamientos y tus pensamientos a tal grado que algunas veces comenzamos a hacer cosas que no agradan a Dios, cosas que son terribles y como que no queremos entenderlas de que lo que estamos haciendo es totalmente malo. Y es completamente desagradable a Dios y Dios simplemente lo ha declarado como pecado en su palabra. ¿Quién puede no decir que la palabra de Dios dice que el que comete adulterio está cometiendo pecado? ¿Quién puede decir que la palabra no declara no matarás? David no solamente cometió adulterio, sino que quebrantó muchas cosas en ese tiempo. Pero vemos que a través del profeta Natán, Dios le envía un mensaje y le declara su pecado. Y David no se pone duro ni resiste a la palabra ni al mensaje de Dios a través del profeta, sino que cuando Dios le declara su pecado, David sencillamente acepta y él dice: yo pequé contra el Señor. Pero algunas veces nos cuesta entender que estamos haciendo lo malo y que quizás Dios nos está llamando y nos está declarando lo malo que estamos haciendo, y Dios quizás no quiere hacernos daño. Pero ¿cuántos aceptan que tarde o temprano Dios sí nos va a confrontar? Sobre todo cuando estamos haciendo algo que no le agrada a Él. Amén. Sí, nos va a confrontar y nos va a perseguir y nos va a alcanzar y nos va a declarar lo malo, aunque quizás nosotros estemos ciegos y no querramos aceptar que lo que estamos haciendo es malo. Dios lo va a declarar. ¿Por qué? Porque de Dios no se escapa nada. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Aún antes, me encanta la palabra de Dios porque dice que Jesús, aún antes de que las palabras salieran por la boca de los discípulos o de las personas
con las cuales él se relacionó, él anticipadamente ya conocía los pensamientos que tenían y en los cuales ellos estaban meditando, murmurando, lo que sea en sus corazones. No había salido ni la palabra por su boca cuando Jesús ya lo conocía todo. Amén. Y es que Dios todo lo conoce. Amén. Dios todo lo entiende. Por eso podemos decir, amados hermanos, que como David, en la misma experiencia de nosotros, si tenemos alguna falla delante de Dios, no podemos pasar desapercibido de que Dios te va a alcanzar. Dios va a buscarte. Trataremos de excusarnos, trataremos de escondernos, trataremos algunas veces como de tapar lo malo que estamos haciendo. David trató de taparlo, David trató de ocultarlo. David no lo quiso reconocer hasta que Dios lo confrontó. Dígales, hermano, qué bueno que Dios nos puede confrontar y declarar si hay algo que estamos haciendo y que no le agrada. Sobre todo, Él enviará su Espíritu Santo y nos lo declarará por su palabra o por sus profetas. Dios va a utilizar cualquier método o medio, pero Dios nos va a alcanzar. Dios nos va a revelar lo bueno o lo malo, porque Él todo lo sabe. Y algo bueno de esto, en la experiencia de David, resumiendo esto antes de comenzar a leer en el Salmo 32, es que Dios, cuando nos alcanza para declarar nuestro pecado, por dentro o por fuera, no nos llama con la intención de hacernos juicio y confrontar nuestro pecado solamente, sino que Dios, a través de confrontar nuestro pecado, Él quiere a la postre hacernos bien. Amén. Dios no quiere hacerte daño. Dios no quiere hacerme daño. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la paciencia de Dios? Amén. Sí, denle fuerte este aplauso, porque si hay algo lleno de paciencia, por sus grandes multitudes de sus piedades y de sus misericordias, como David decía en el Salmo 51, es el Dios. No hay nadie más paciente, más misericordioso, más bondadoso, que aún sabiendo que hemos cometido error, aún sabiendo que le hemos ofendido a Él o hemos ofendido a nuestro prójimo, Dios viene y te declara tu pecado, pero te da la oportunidad para arrepentirte y para reconciliarte con Él y para hacerte bien. Aleluya. ¿Por qué? Dígale a su hermano, porque Dios es bueno. Sí, no hay otro. David una vez dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios, porque yo sé que Dios es grande misericordia, antes que caer en las manos de los hombres. Pues por causa de ese pecado, la mano de Dios se agravó para siempre en la vida de David en cierto aspecto, porque los efectos de muchos pecados muchas veces son graves. Díganles, hermano, es bueno entender cuando las cosas son malas y se les debe de conocer con el nombre de pecado, y si Dios lo declara, pues aceptarlo, no encubrirlo, sino confesarlo, declararlo y decirle, yo reconozco que he pecado, perdóname, ayúdame, y Él está dispuesto a mostrar la belleza de sus misericordias. Salmo 32. Leeremos los primeros versículos del 1 al 6. Y nos dice lo siguiente. Esto es como una continuación del 51 y lo voy a resumir porque después yo quiero meterme directamente al Salmo 139. En el Salmo 32, 1 al 7, leemos lo siguiente. Y dice, David, ya como parte de la experiencia que él había tenido de haber reconocido su pecado delante de Dios, en este salmo él dice lo siguiente en estos primeros versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión o pecado le ha sido, ¿qué cosa? Perdonado y cubierto su pecado. David entendía estas cosas, que era bienaventurado aquel que reconocía su pecado, lo confesaba, se arrepentía y que Dios tenía misericordia de él y le perdonaba. Lo declaraba bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Porque usted y yo un día reconocimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y le pedimos que su sangre nos perdonara y nos limpiara de nuestros pecados. Y por la fe hemos creído que eso ha sucedido así. Amén. Dígale a su hermano, si eso ha sido tu experiencia en el nuevo nacimiento, tú eres bienaventurado. Como lo dice el Salmo,
bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Continúa diciendo el salmista, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué maravilloso, qué precioso. Versículo 3. Miren lo que decía David, porque estas son experiencias que causan muchas veces cuando nosotros estamos mal delante de Dios. Algunas veces creemos que estamos mal solamente delante de los hombres y que con eso no hay ningún problema. Y déjenme decirles, quizás con el hombre aparentemente no hay problema, porque el hombre no tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados, pero con Dios sí podemos tener problemas, porque Dios no solamente tiene la capacidad de perdonarnos, pero sí Él puede también el día de mañana enjuiciarnos. Es mejor que Dios nos enjuicie aquí mientras estamos en el cuerpo y no en el día en que nos aparezcamos después de la muerte en su gloria y en su venida. Porque Él va a actuar como juez. Por eso es mejor declarar bienaventurados aquí. Y aunque tengamos experiencias difíciles cuando estamos haciendo algo malo, es mejor decirle, Señor, ayúdame. Ya no quiero seguir con esta situación. No quiero seguir encubriendo ni justificando el hecho de que lo que estoy haciendo verdaderamente no te agrada y es malo. Porque David decía, mientras callé, díganles, hermano, es bueno confesar. Confesar es un principio maravilloso. Y sobre todo, cuando declaramos y no encubrimos lo que estamos haciendo delante de Dios. Y aún, delante de nuestros prójimos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. O sea, estaba sufriendo. Y note que le estaba abarcando no solamente el espíritu y el alma, sino que también el cuerpo. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Versículo 4 hasta el 7 leemos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué cosa? Tu mano. Dígale a su hermano, la mano de gobierno de Dios no te quiere destruir, pero si cae por causa de no arrepentirte, te puede caer muy pesada. Y cuando la mano de castigo y de gobierno de Dios recae sobre nosotros cuando no queremos hacerle caso a Él, más cuando nos ha llamado, déjenme decirle, es muy peligroso. Y déjenme decirle algo precioso. Dios no va a quitar su mano de agravarla. La palabra agravar significa poner algo pesado, que te incomode, que te haga no sentir bien, sino mal, hasta que recapacites y digas, Señor, me humillo delante de ti. Amén. Ya no puedo más. Bendito Dios. Yo quiero estar reconciliado contigo. Quiero estar bien contigo. Quiero tener paz. Quiero gozarme en tu presencia. Me has llamado, he nacido de nuevo y es para gloria de tu nombre. Amén. Ya no quiero seguir haciendo esto. Me dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5, mi pecado te declaré, y esto es muy importante. Note que estoy resumiendo porque hoy quiero terminar esto. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dígale a su hermano, qué importante es esto. No encubrir, sino declarar. ¿Declarar qué cosa? Cuando cometemos algo, hermano. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Usted está plenamente consciente cuando usted sabe que Dios te está llamando? Que Dios está tratando en tu interior, en tu mente, en tu corazón y sobre todo a través de tu conciencia de que hay algo que en tu vida, en tu corazón lo estás haciendo y que no te agrada. ¿Cuántos han tenido esa experiencia y la tienen todos los días? Sí, hay algo muy importante que funciona y trabaja, déjeme decirle, se llama la conciencia. Y la conciencia es parte del espíritu, no es parte de tu alma. No se trata de emociones, se trata de tu conciencia y es la parte que el Espíritu de Dios va a usar a través de tu espíritu para Él hablarte y decirte, esto que estás haciendo no está bueno, yo quiero ayudarte, quiero arreglarte. ¿Y qué es lo que hay que hacer muchas veces? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. ¿Y tú qué cosa? Perdonaste la maldad. O sea, los efectos, el resultado ¿de qué? De lo malo de mi pecado. Qué bueno es sentirse libre. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero yo desde el mismo día en que yo confesé a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, como que se me quitó un peso enorme. Y en mi mente y en mi corazón empecé a tener la experiencia de un gozo y una paz y de un amor que jamás lo había experimentado en mi vida. Estoy hablando del año 81. En una ciudad del norte de Honduras.
donde el ultimátum Dios me lo estaba dando a la edad como de Salomón, de 20, 21 años. Y yo traté de huir de Dios, del llamado de Dios. Pues Dios me llamó desde que era niño. Desde que tenía 5 o 6 años con mis hermanitos, un hombre empezó a predicar el Evangelio en una aldea y ahí se sembraron las primeras semillas del Evangelio. O sea que yo había sido llamado desde niño. Pero en mi juventud, en mi adolescencia, me descarrié y no le hacía caso nada a la voz y al llamado de Dios. Pero a los 20 años tuve un encuentro de nuevo personal con Cristo. Y desde esa edad, en el año 81, usted ve a este hombre aquí, siendo tratado por Dios. Y le doy gracias a Dios. Pero un día yo tuve que hacer esto. Mi pecado, declararlo al Señor y no seguir encubriendo las cosas que estaba haciendo. Y cuando yo confesé todo lo que yo tenía, vine a experimentar el perdón de Dios, y a través de su perdón, entonces empecé a experimentar la libertad, el gozo y la paz que solamente Dios puede hacer y poner por su Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, mis amados. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Déjenme, me da lástima y me preocupa muchas veces, y oro por muchas personas cuando yo les declaro y les hablo de Jesús. Sobre todo a las personas que no conocen a Cristo. Yo les digo, ¿sabes que la clase de vida y el fruto que estás dando en tu vida diaria no le agrada a Dios? Y que si tú te mueres, ¿tú crees que estás seguro de ir con Dios a su presencia y tener esa paz y esa seguridad de ser salvo? Algunos me dicen, sí, yo creo que sí, pero lo dicen así nomás, sin entender la revelación de tener un encuentro personal con Cristo. Porque, amados hermanos, para estar preparado en el día de su venida, es aquí mientras estemos en la tierra y mientras pueda ser hallado, es que hay que buscar de Dios. Amén. No espere y no esperemos buscar de Dios cuando salgamos del cuerpo, porque un día, tarde o temprano, a cualquier edad que sea, vamos a salir del cuerpo. Vamos a tener la experiencia de morir físicamente. Y nuestra alma no muere. Nuestra alma sale del cuerpo, igual que el espíritu, y vuelve a Dios, que lo dio, dice la palabra. En otras palabras, usted dio como alma viviente en un cuerpo hecho de materia, la parte física visible. Un día no vamos a estar en ello. Pero de todas maneras tenemos que volver a Dios y nos vamos a presentar delante de Él. Ahora, Dios da la oportunidad de que lo conozcamos después de la muerte física, o Dios da la oportunidad y llama mientras estamos en el cuerpo y en esta tierra. No, Dios llama ahora. Y es ahora cuando tenemos la oportunidad de oír y entender que Dios nos está llamando para prepararnos en el día de su venida. O en el día en que tengamos que partir, amados hermanos, de esta tierra. Amén. Y mientras pueda ser hallado, alguien orará al Señor y va a ser encontrado. Señor, amén. Y van a venir momentos difíciles. Sí. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado como ese, con la soga hasta el cuello o con el agua hasta las narices y que está ahí casi ahogándose? Pero no se ha ahogado ni se ha ahorcado. ¿Sabe por qué? Porque un día usted confesó sus ofensas al Señor y recibió el perdón del Señor. Y en esa gracia y en ese amor y en esa misericordia es que Dios te sustenta ahora. ¿Pero por qué? Porque te arrepentiste. Porque lo confesaste. Porque lo buscaste. Porque lo encontraste a tiempo. Mientras haya tiempo, la palabra de Dios nos declara que hay que buscar de Dios y hay que confesar nuestras transgresiones. Amén. Me encanta porque uno de los profetas dice: deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual es grande, misericordia y amplio para perdonar. Y busque al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Y cuando vengan los momentos de dificultad, ciertamente la inundación de las muchas aguas aquí significa problemas, dificultades. Aun cuando vengan en tus momentos difíciles, no podemos decir que las situaciones difíciles no van a llegar. No, van a llegar. Las circunstancias van a llegar, las pruebas, las enfermedades, los dolores, etcétera, van a llegar. Pero cuando tenemos nuestra confianza y sabemos plenamente que hemos confesado nuestros pecados y Dios nos ha, amados hermanos, alcanzado en su gracia y misericordia y nos ha perdonado y nos ha reconciliado con Él, sabemos que tenemos su apoyo, sabemos que tenemos su confianza, sabemos que tenemos esa fe, sabemos que tenemos esperanza en Él, en su palabra, y sabemos que ese Dios es bueno y es fiel. Aleluya. Y aunque lleguen las muchas aguas, dice, estas no te van a inundar.
no van a llegar a Él. Amén. No te van a ahogar. Amén. Porque Dios ha puesto su mano. Pero tú le has correspondido. Amén. El versículo 7. Tú eres mi refugio. Me encanta porque David sí sabía lo que era el corazón de Dios. Y él decía, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me vas a rodear. Déjeme decir, hermano, cantar cuando está en momentos de dificultad es difícil y casi imposible. Pero cuando vienen momentos de paz, de gozo, de libertad, es difícil no dejar, amados hermanos, que adentro ese cántico salga. Bendito Dios. No, es imposible, es que la boca se tiene que abrir porque adentro hay algo que te está funcionando en un espíritu de agradecimiento y de libertad que es difícil dejarlo adentro, es imposible, hay que expresarlo. Amén. Con canto, con música, con palabra, con testimonio de que Dios ha sido fiel, de que Dios es bueno y que aún vienen los momentos difíciles, pero como ahora somos hijos de Dios y estamos reconciliados con Él, Él pone su mano de misericordia y de su amor Amén. y nos conforta. Y entendemos que Él viene a convertirse en nuestro refugio, en nuestra protección. Salmo 139. En esta parte del Salmo 139 hay tres cosas que quiero que las resumamos. De la experiencia de David. Y es la cuarta parte aquí en esta serie de este tema del justo juicio de Dios y su grande misericordia. Salmo 139. Tenemos tres partes, del 1 al 6, del 7 al 12 y del 13 al 16. Y luego terminaremos el 23 y el 24. La primera parte, Dios todo lo conoce. Nadie puede huir de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Reconocer el conocimiento de Dios sobre nosotros, por dentro y por fuera. Díganle a su hermano, Dios te conoce. Aún antes de nacer y después de nacer, por dentro y por fuera, Dios nos conoce, sabe quiénes somos. Amén. Cuando hemos pecado, cuando queremos no confrontar la situación y resistimos a Dios, algunas veces como que queremos volar, queremos huir. ¿Cuántas veces algunos han desesperadamente como buscar un lugar de refugio, a donde esconderse, a donde volar y que nadie lo encuentre? ¿Cuántas veces han tenido esa experiencia de, uy, no, yo quiero esconderme, no quiero saber de nada ni de nadie, yo voy a ver dónde me voy a meter? Trata de huir. Como una persona que lo van, como que dice, persiguiendo, y algunas veces sin causa, pero déjeme decirle, nadie huye sin causa. Siempre debe haber una razón por la cual el ser humano trata de huir. Pero si hay una de las cosas por el cual el ser humano engañosamente, digo engañosamente porque se engaña a sí mismo, porque a Dios nadie lo puede engañar, es que trata de huir de la misma realidad de que está viviendo, sobre todo cuando está haciendo algo malo, y cree que aunque quizás lo pueda encubrir de otros seres humanos, hasta cierto tiempo cree que lo puede encubrir de Dios y que Él puede huir, sin darse cuenta que a donde quiera que vayamos, Dios nos va a alcanzar. Amén. Y que Dios nos conoce. Amén. Y en estos primeros versículos leemos, dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Así comienza el hombre, el salmista, diciéndole. Versículo 2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Tres cosas claves. Has conocido, no me lo cambies, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, o sea, mi accionar. Y número 3, y has entendido desde lejos, ¿qué cosa? Pensamiento. Dígale a su hermano, lo que hay en tu corazón y lo que pasa por tu razonamiento y tu mente, Dios lo conoce desde antes. Dígale a su hermano, no trates de huir, ni adentro ni por afuera físicamente, porque Dios lo conoce. Lo conoce todo. Amén. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué cosa? Conocidos. Todo lo conocen.
Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, o sea, todavía no la he expresado, no ha salido de mí, aunque quizás esté en razonamiento, en meditación, en ideas, adentro, en el corazón y en la mente. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Señor, amén. Grande. Grande es Amén. la omnisciencia del Dios eterno. Amén. Algunas veces nos engañamos, mis amados, creyendo que Dios no lo conoce. Hermano, dígale a su hermano, no te engañes a ti mismo. Como comencé esta serie, Dios no puede ser burlado. Amén. Él todo lo sabe. Y lo que se siembra, se cosecha. Es una ley espiritual. Y a mí me gusta porque David, hermanos, en las experiencias que él tenía, él se encontraba descubierto a pleno sol por dentro y por fuera delante de Dios. Nadie puede encubrirse. Nadie puede huir de Dios. ¿Por qué no mejor atender la voz de Dios? Cierto, amén. Y decirle, Señor, si tú lo sabes todo, ¿para qué voy a huir? ¿Para qué me voy a esconder? ¿Para qué voy a tratar de engañarte si al hacerlo me engaño a mí mismo? Aleluya. Tú lo sabes todo. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste, ¿qué cosa? Tu mano. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. David llegó a entender algo, que si había alguien que lo conocía de verdad a él en todo aspecto, era su creador, era su formador. Y ese creador y formador también era su redentor. Amén. El que lo conocía espiritualmente y el que lo perdonaba de su maldad. La segunda parte aquí, ahora, del 7 al 12. Número 2. No podemos escapar de su presencia. Del 1 al 6 es que Dios lo conoce todo. Amén, amados. Sí, Dios nos conoce. Y está la descripción que acabamos de leer en esos primeros 6 versículos. Pero también en esta segunda parte, del 7 al 12, dice lo siguiente, que no podemos huir de Él. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es buenas preguntas. Muy buenas. ¿Quién puede huir de Dios? ¿Quién puede decir de que a donde quiera que nosotros vayamos o nos metamos o nos escondamos, no esté la presencia de Dios o no nos alcance su presencia? ¿Quién puede decir que Dios no está en cualquier lugar, dentro de nosotros, fuera de nosotros, en el planeta o fuera del planeta? Si hay una de las cosas que yo veo que el ser humano hoy más que nunca, a través de la tecnología y la ciencia, la está utilizando para querer descubrir otros mundos. ¿Saben con qué propósito? No de encontrar a Dios. No se dan cuenta que están desafiando no solamente la gravedad de la Tierra como planeta, que es peligroso. Usted miró hace poquito lo que le pasó a uno de los cohetes, que gracias a Dios no iban personas, sino simplemente una carga para ir para hacer unas reparaciones. Y otra de las experiencias que han tenido también, que con personas han tenido graves accidentes, porque cada vez que el hombre trata de salir de la atmósfera del planeta, se expone y está desafiando a lo que Dios hizo. Y el hombre tratará de descubrir otros mundos, otros planetas, con propósito de que, dar a entender que como que el planeta él mismo lo está destruyendo. El hombre no va a destruir el planeta, aunque el planeta está sufriendo por él. El hombre está tratando de huir usando la tecnología, la ciencia y lo que sea para descubrir otros mundos y abrir colonias, tratando de huir de la presencia de Dios. Entre más salga del planeta o te metas dentro del planeta, en cualquier aspecto que sea, amados hermanos, el ser humano tiene un creador. Él tiene un formador. Y tiene alguien que todo lo cubre con su gloria y con su presencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y dan testimonio de la realidad de Él. Dice su eterno poder, su maravillosa deidad, se puede ver y le es conocido al hombre a través de las cosas creadas. ¿Quién puede negar el sol? ¿Quién puede negar la luna? ¿Quién puede negar las constelaciones? ¿Quién puede negar el gran universo? ¿Y quién lo sostiene? ¿Y quién le puso leyes?
Así es. Amén. Y a donde quiera que esté el universo, ahí está la gloria y el poder de Dios sosteniéndolo. No solamente lo creó, lo sostiene todo a base de leyes. Si hay alguien más científico, más que la NASA y más que los seres humanos que son un poquito inteligentes, es Dios. Aleluya. Santo ser. En el principio, así comienza el libro sagrado, crió, no el hombre, crió Dios los cielos y la tierra. Amén. Y luego lo que la tierra vino a contener como habitación, incluyendo nosotros como la corona y el mejor nivel de vida que Dios ha puesto en nosotros, hecho a su imagen y semejanza, es que Él lo hizo. Me encanta su palabra porque Él dice que mío es el mundo y su contenido, lo que en Él hay. Los mares, los monstruos marinos, las grandes ballenas, todo lo creó para gloria de su nombre y lo alaban. Amén. Se gozan en el anchuroso mar de su palabra. Amén. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿Por qué tratamos como seres humanos de engañarnos a nosotros mismos de nuestra condición interna cuando hay un Dios amoroso que te llama Aleluya. Amén. y que quiere cumplir su voluntad y hacerte bien y que quieras que lo contengas en todo su esplendor de gloria y de poder y sobre todo de vida eterna? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subiera a los cielos, hermano, pero si los cielos son de Él. Amén. Vamos buscando el trono de Él. Aún la misma NASA está comprobando y han descubierto. Un día voy a traer un video que dura media hora aquí para que vea ahí la creación, la maravillosa de la creación y el gran trono de Dios. Amén. Como dos científicos cristianos lo describen de que verdaderamente hay la realidad de un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y que el universo gira en base a un centro de mando. Y ahí está el trono del gran Dios que hizo los cielos y la tierra y del cual no podemos huir. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o sea, abajo de la tierra, hiciera mi estrado, ahí tú estás. 9. Si tomara las alas del alba, en la madrugada tratar de ir y habitar en el otro extremo del mar, me cruzaran los mares, los 7, como nos dicen, aún ahí me guiará tu mano y me va a tomar tu diestra. 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Mira, esto es muy importante. Porque ¿para qué sirven las tinieblas si no para esconder? ¿Sí o no? Pero amados hermanos, cuando la luz alcanza y entra en el lugar donde hay tinieblas, las tinieblas no pueden permanecer. Así es. Desaparecen. Amén. Y para Dios me encanta porque para Dios, si el esplendor de 1000 soles, su gloria es mayor que el esplendor de 1000 soles, y el sol que nosotros tenemos más que suficiente para alimentar y darnos vida, dice aquí algo muy importante, porque si dijere ciertamente las tinieblas me van a cubrir, me encubrirán, y tú a través de las negruras y de lo oscuro de las tinieblas no me puedes ver. Dice, aún las mismas tinieblas, la misma noche oscura. Usted ha visto los juicios, uno de los juicios que Dios hizo a través de Moisés con respecto a la nación de Egipto. Ustedes recuerdan que era una maldición de oscuridad. Nadie podía ver a su prójimo. Era tan oscuro, tan dantescamente oscuro, que nadie podía ver a su prójimo ni de cerca, ni siquiera de cerca en ese tiempo. Y Dios enjuició a Egipto con una oscuridad tremenda. Pero me encanta que el salmista dice, ¿verdad? Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Cuando la presencia de Dios te busca y te encuentra, aunque estés en el lugar más oscuro, y es que Él es luz de gloria. Amén. Y aunque esté el resplandor de la gloria y del conocimiento de Dios, cuando Él te busca o nos alcanza, vamos, hermano, no hay tinieblas que valgan, no hay noche que te pueda encubrir, no hay cosa mala que podamos hacer, es mejor confesarla. Amén. Y descubrirnos delante de Él y decirle, ten misericordia de mí. Yo quiero ser tuyo. Yo no quiero seguir siendo, engañándome a mí mismo. No quiero ir. Versículo
12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Me gusta esto. ¿Podemos huir de Dios? No. Y eres hermano, no te engañes. No, güey. Dígale, no te engañes. No te engañes. Un día, y ya no estamos, porque todo lo que somos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que actuamos, está delante de todos los días, Señor, amén. de su presencia. Pero un día le vamos a ver en el esplendor de su gloria. No en el cuerpo, es fuera del cuerpo. Señor, amén. Ya muchos han tenido la experiencia de haber muerto y haber regresado. Y hay muchos testimonios de que el cielo es real. Amén. Vive Cristo, amén. Así es. De que hay un día un ser superior Señor. que está ahí, que es más real, porque esa dimensión es más real que la cual vivimos nosotros, limitada mente en esta tierra. Versículo 13, en esta tercera parte de este mismo Salmo 139, número 1 decimos, en primer lugar, del 1 al 6, reconocer el conocimiento de Dios para con nosotros. Número 2, del 7 al 12, no podemos escapar de su presencia. Número 3, reconocer la maravillosa obra de Dios en nuestro nacimiento. ¿Cuántos entendemos que fuimos engendrados un día en el vientre de nuestra madre, pero no por casualidad? Señor. No, hoy hay leyes, ¿verdad?, que están ahí luchando para aprobar abortos, etc. Muchas mujeres han tenido experiencia de abortar. Algunas han tenido encuentro personal con Cristo y le han pedido perdón a Dios. Algunas han tenido abortos, pues, de una manera quizás no, porque lo han tenido o querido hacer de una manera intencional. Pero, amados hermanos, Dios, cuando en el orden de Dios alguien es fecundado y es engendrado, hay bendición de Dios. Amén. Porque Dios lo que quiere es llevar a cabo un propósito eterno. Nadie de los que estamos aquí y nos estamos viendo físicamente y que hemos tenido la experiencia de haber sido engendrados en el vientre de nuestra madre y hemos nacido y hemos crecido y hemos llegado a ser lo que somos ahora, nadie está por casualidad. Así es. ¿Es bueno entender estas cosas? Es bueno entender, amados hermanos, que en un pequeño granito tan minúsculo que comienza así, en un pequeño, no es ni feto todavía, pues un granito minúsculo a las 2 o 3 semanas. Cuando alguien, una mujer concibe, a las 2 o 3 semanas, esto es lo que tiene en el útero. Pero el milagro sobrenatural, precioso, del desarrollo de ese feto adentro, cómo se va desarrollando cada una de sus partes, sobre todo, más o menos, hay que entender que ese es el milagro de la vida. No solamente cuando la mujer da luz y sale ya el feto completo, sino cómo ese ser se desarrolla adentro y se mantiene 9 meses respirando en líquido, porque ¿quién puede respirar en agua en líquido? Sin embargo, ese feto está envuelto ahí. Todos pasamos por ahí. Pero me encanta porque David dice esto: porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Eso es maravilloso, hermano. Algunas veces, ¿cuánta gente no menosprecia la vida, no sabiendo que la misma vida es un don y un regalo de Dios y es algo sobrenatural? Gloria a Dios, amén. Así es. Es algo sobrenatural, mi amado. El que se empiezan a formar primeramente el cerebro, el corazón, etcétera, y cada uno se empiezan a formar los tejidos, etcétera, todo de una manera tan perfecta, y luego nazca un ser completo. Lo mismo son los animales. Pero hermanos, miren lo que dice, versículo 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillosa y mi alma lo sabe muy bien. Qué bueno es estar plenamente convencido de que usted y yo no hemos nacido, ni fuimos formados, ni engendrados por casualidad. Y vuelvo a repetir algo y nunca me cansaré de dar testimonio. Mi madre me cuenta que cuando estaba chiquitico, 2 añitos, algo así, quizás era un chiquitico ahí, flaquinico, y casi me quemo envuelto en una sábana. Pero no me quemé, aquí estoy, mire. Y no me quemé porque Dios sabe por qué
Sencillamente entiendo que hay un propósito maravilloso de Dios. Ya tengo los 50 y paso más de los 50 y aquí estoy dándole guerra al enemigo y predicando el evangelio y lo voy a seguir hasta el final. Cuando entendí que yo no nací por casualidad, a los 20 años como a la edad de él, cuando en San Pedro Sula fui llamado de nuevo, descarriado, blasfemé contra Dios. En mi adolescencia, cuando empecé a estudiar, porque en el estudio le dan algunos uno recibe clases de filosofía, etcétera, y habían profesores que me hablaban de que veníamos del mono, etcétera, etcétera, y me empezaban a hablar, amados hermanos, y empezaba a estudiar, y como estaba estudiando, mi mente y mi corazón pues empezó a envanecer. Y un día yo blasfemé contra Dios y le reclamé: si tú eres Dios y eres tan grande, ¿por qué no arreglas este mundo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay tantas plagas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué no arreglas todo esto si eres Dios grande y fuerte? Y me callaba, hablando tonterías en mi ignorancia como joven, lleno de vanidad, como un gran estudiante, reclamándole un ignorante al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, al que todo lo creó y al que me formó en el vientre de mi madre y no me dejó quemar a los 10 años. Es más, me metí a unas pozas en un río cuando estaba pequeño. Y usted puede decir: pero pastor, esto lo ha contado muchas veces. No, y lo voy a seguir contando como testimonio. Porque cuando me metía en aquellas profundidades y mi mamá no estaba ahí, me iba con los otros muchachos al río, sabía que en esas profundidades, en esas pozas, allá en los raiceros de los árboles habían lagartos. Pastor, usted sabía, cuando era niño me metía ahí en esas lagunas y en esas profundidades donde sabía que había lagartos. Usted sabe lo que es un cocodrilo, ¿verdad? Un lagarto. Amén. En otras palabras, yo exponía mi vida como niño al bañarme ahí con otros niños. Y nunca me mordió ni me comió el lagarto. Y de cuántas cosas no me libró el Señor. Hasta que a los 20 años entendí que Dios me estaba llamando para cumplir su propósito. Amén. Y desde esa vez, en el 81, aquí estoy. Amén. Cada día me gozo, cada día me alegro. Y espero que esta palabra que Dios me pone en mi boca y en mi corazón, tú la recibas. Y que te sirva de beneficio, que te abra el entendimiento y entiendas que todos hemos sido llamados para tener la misma experiencia de la salvación y de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y que no estamos por casualidad aquí, y que aún en la formación en el vientre de nuestras madres, Dios puso su mano formándonos. Y si te dejó nacer, es porque aún tiene un plan eterno. Señor. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así que lo vamos a leer hasta. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué él dice esto? Porque, amados hermanos, adentro se estaba formando. Estar adentro del vientre de la madre es como estar en una tumba. Está adentro. Yo estuve adentro 9 meses de mi mamá. Todos estuvimos 9 meses de nuestra mamá, ¿verdad? Amén. O alguien aquí nació un poco a los 7, porque yo sé que algunos nacen a los 7. Algunos nacen un poquito antes, pero nacen ahí. Pero nacen con propósito. Versículo 15, 16. Mi embrión miraron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. 17. Hasta ahí, hasta el 16, 23, 24. Pásamelo ahí. Y me encanta esta parte aquí, el 23, 24. Dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba, y conoce mis pensamientos. Vuelvo a bajar en el 23. ¿Cree usted que es importante el tratar de huir de Dios cuando no lo podemos hacer? Si Él nos conoce desde antes de nacer. Y aún cuando estamos siendo formados, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra, Dios nos conoce y Él permitió y nos formó. ¿Qué podemos hacer ante la situación de alguien, verdad, cuando está pecando? ¿Por qué no es necesario decirle en oración al Señor de esta manera? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos.
Y mire el 24, y decirle así, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame. ¿En qué camino? En el camino eterno. Amén. ¿Quién es ese camino eterno? Cristo Jesús. Ese camino eterno tiene nombre. Señor. Él dice, yo soy el camino. Ese camino se llama Jesús. Aleluya. Solo en Él tenemos Amén. la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y Él puede examinar y probar, examinar nuestro corazón y probar nuestros pensamientos, y Él puede guiarnos Amén. hasta la eternidad si le damos lugar. ¿Podemos hacerlo? Amén. Sí. Y es mejor hacerlo antes de que sea tarde, porque algunas veces puede ser tarde. Yo quiero terminar aquí. ¿Qué debemos de hacer cuando alguien realmente se encuentra en una situación difícil como la que David estuvo? Y este consejo el Señor se lo da. Gálatas capítulo, algunos versículos que tenemos ahí. Vamos a Gálatas, aquí estoy terminando ya. Gálatas, leímos al principio 6 y 7. Hoy vamos a leer Gálatas 6, del 1 al 5 y del 9 al 10. Nos vamos a saltar el 7 y el 6 y el 7. Y dice lo siguiente, Gálatas 6, del 1 al 5. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Cuando Dios actúa y nos descubre y nos alcanza y estamos haciendo algo malo, ¿nos enjuicia a Dios por lo malo, por el pecado? Sí. Pero aún en su juicio, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Enjuiciarnos, condenarnos, destruirnos, desaparecernos? No. No. Él aplica algo. Aparte de su juicio, Él aplica algo. Y es la parte buena de Dios, la cual hay que saber entender, comprender y recibir. ¿Y se llama qué cosa? Misericordia. ¿Podemos nosotros practicar eso igual? ¿Cuántas veces usted y yo podemos ver a nuestro hermano o a nuestro prójimo fallarnos a nosotros o pecar delante de Dios? Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto a aquel que falla delante de Dios? O que peca. O que nos dimos cuenta. ¿Vendremos como el profeta Natán de parte de Dios a declararle a David su pecado? Y a traerle, aparte de eso, decirle, mira, Dios, a pesar de todo, no te va a matar. No te va a destruir porque eres merecedor. Te da la oportunidad de que te arrepientas. Y David experimentó la gracia de Dios y se arrepintió. Por eso es que no fue destruido. Por eso es que Dios no lo mató. Aunque Dios sí le mató o le permitió que muriera el hijo que nació de la mujer por el adulterio que tuvo con Betsabé, mujer de Uría, como consecuencia. Pero Dios no lo mató. Ahora, las secuencias las tuvo siempre de su pecado. Pero Dios fue bueno. Amén, hermanos. Sí, Dios mostró misericordia. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a nosotros? Esto es importante. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué es lo que hay que hacer? Restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué cosa? Tentado. ¿Fue tentado David? Cayó en la tentación. No solamente cayó, se embriagó, se untó, la consumió y aparentemente como que no se dio cuenta. Lo llevó todo hasta el final. Dios tuvo que actuar para declararle y confrontar su pecado y su maldad. Pero Dios tuvo misericordia. Él se arrepintió. Lo mismo. Y sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. ¿Qué es lo que dice la ley de Cristo? La ley de Cristo se resume en dos cosas. Número uno, el primer mandamiento: amarás a Dios, al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume lo que es realmente la demanda de la ley completa en el amor de Cristo. Amén. ¿Quién puede ayudar a sobrellevar las cargas los unos a los otros? Y sobre todo cuando quizás nos demos cuenta que alguien nos ha fallado o nos ha ofendido o ha pecado contra nosotros o ha pecado contra Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mira, su hermano, tener un corazón primeramente sumamente humillado. Porque si tu corazón no está humillado, estará enaltecido y envanecido. Y entonces, en vez de usar mansedumbre y misericordia, vas a querer actuar con juicio solamente, pero no con misericordia, con respecto a la falta de tu hermano. Amén. Dios no quiere. Sí, como iglesia podemos confrontar nuestro pecado cuando pecamos. Sí, como iglesia podemos declarar nuestro pecado. No cualquiera, pero hay hombres de Dios, hay un ministro, hay ancianos, etcétera, etcétera. Y está la palabra de Dios.
pero no para destruirnos, sino para tener ¿qué cosa? Misericordia. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de nuestro corazón? Un corazón lleno ¿de qué? De mansedumbre, de humildad. Para eso hay que tener humillado nuestra vida delante de Dios. Por eso el que pasa por la experiencia del perdón está con capacidad para comprender la falta de su hermano. El que ha pasado por la experiencia de recibir el llamado de Dios y la gracia y el amor de Dios y la paciencia de Dios, y sabe que nunca ha podido huir de Dios y que a pesar de todo Dios lo perdonó, tiene también la capacidad en su vida de poder entender la situación difícil de su hermano, sobre todo cuando hemos fallado. Sí, tarde o temprano nos podemos ver en alguna falta porque somos tentados todos los días, estamos expuestos a la tentación. No es que Dios quiera que caigamos en la tentación, pero la tentación muchas veces es necesaria para ser probados también. Pero después que pasamos la tentación, que es lo que dice la palabra de Dios, somos bienaventurados y la resistimos. Pero sabemos que hemos pasado por unos momentos difíciles experimentando la gracia de Dios, por lo cual también podemos aprender a soportar, a perdonar y a sobrellevar la carga aún de aquel que ofende a Dios o a ti o a mí como iglesia. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Versículo 4 hasta el 5. Así que cada uno someta a prueba su propia ¿qué cosa? Por así decirlo, cada quien someta a prueba su propia conducta todos los días delante de Dios. Antes de levantar una mano de juicio para declarar la falta de tu hermano, es mejor poner a prueba y examinar lo que nosotros somos y estamos haciendo delante de Dios todos los días. Antes de decirle, hey, tú tienes esto y aquello. Amén, amados. Díganles, hermano, hay que aprender a probarnos en nuestra propia obra. Número 1, delante de Dios, en primer lugar, no delante de los demás. Porque es peligroso caer en juicio y ocupar el lugar de Dios sin tener misericordia, sobre todo cuando fallamos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solamente con respecto ¿a qué? A sí mismo y no con respecto a los demás. Versículo 5. Porque cada uno llevará ¿qué cosa? Delante de Dios. Dígale a las hermanas, delante de Dios, cada quien es responsable de llevar su propia obra o carga. Y al final, aunque querramos huir, esconder o echarle la culpa a los demás, al final nadie te va a ayudar. Eres tú y yo y Dios. Y punto. Así es que hemos de entender estas cosas en la tierra. El 9 y el 10. Ahí mismo, el 9 y el 10. No nos cansemos pues de hacer el bien. Bueno, si quieres poner el 8 y el 9, el 7 y el 8, ¿se puede? Puedes ponerse porque yo comencé con esto. Para tener una sola lectura del 7 al 8 y luego del 9 al 10. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. En el 7, en el 6 dice, ¿verdad? Hermanos míos, Dios no puede ser engañado. No erréis. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. 9 y 10, para terminar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo, ¿qué cosa? Segaremos, si no desmayamos. 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Póngase en pie.